lectura de la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 35 y 36. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Esta misma escritura que acabamos de leer en la versión Reina Valera, la vamos a leer en otra traducción, en la nueva versión internacional. Mire cómo dice acá: así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Amén. Gloria al Señor. En esta noche estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: confía en Dios y sus promesas se cumplirán. Amén. Ese es el mensaje. Como usted puede notar acá, el escritor a los hebreos está exhortando, está haciendo un llamado a que los creyentes no perdieran su confianza, a que permanecieran confiando en Dios, que en ningún momento desmayaran, que en ningún momento dudaran, que en ningún momento retrocedieran, sino que por el contrario, que se mantuvieran confiados, seguros de que lo que Dios les había prometido, Dios lo cumpliría. Amén. Pero nota que hay algo muy importante, y es algo que no debemos perder de vista, es algo que no debemos desconocer, y es lo que dice el versículo 36. Dice: porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Sí está usted acá? Nota que habla de dos acciones. Habla de la paciencia y habla de la voluntad. Hacer la voluntad de Dios. Si usted en medio de la espera no hace la voluntad de Dios, déjeme decirle que está lejos de ver el cumplimiento de lo que Dios le ha prometido. Porque si algo espera Dios, es que en medio de la espera que nosotros tengamos de aquello que Él nos prometió, es que hagamos su voluntad. Por encima de lo que estemos viviendo, por lo que estemos enfrentando, por lo que el Señor de alguna manera esté permitiendo, usted tiene que tener la confianza en Dios. Usted tiene que ser paciente y usted tiene que hacer su voluntad. Amén. Y nosotros vamos a encontrar ejemplos en las Escrituras de hombres que pudieron permanecer en confianza en el Señor, siendo pacientes, y no solo eso, haciendo su voluntad. Pero es importante que nosotros entendamos que como buenos hijos de Dios van a haber pruebas por las que el Señor permitirá que nosotros pasemos. Y eso no significa que Dios se olvidó de nosotros, o que sencillamente lo que Dios nos prometió no se cumplirá. Eso es un error. En Isaías 43, los versículos 1 y 2 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas,
yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Observa que el Señor le está hablando a un redimido. Le está hablando a su pueblo. Le está hablando a su iglesia. Te está hablando a ti y me está hablando a mí. Esto que el Señor nos está diciendo acá debería llenarnos de confianza. El Señor está diciendo: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Desde el momento en que el Señor tuvo misericordia de ti, de sacarte del mundo en el que tú estabas, de la condición en la que te encontrabas, desde que el Señor decidió darte la salvación, liberarte de todo lo que te tenía atado, oprimido, de todo aquello que te estaba esclavizando, es porque Él decidió hacerle bien a tu vida. Dios no se va a retractar. Dios no va a cambiar de decisión. Estamos acá. Los únicos que pueden hacer que Dios cambie de decisión eres tú y soy yo, si decidimos desobedecer. Porque Dios no está para premiar la desobediencia de nadie. Si estamos acá, escúchelo bien, Dios no está por premiarle la desobediencia a nadie. Es todo lo contrario. Dios castiga la desobediencia. Entonces el Señor dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si está usted acá, no esté hablando, por favor. Cuando pases por las aguas, Dios no está diciendo que no vamos a pasar por las aguas. Y antes de que Dios diera esta promesa, ya el pueblo de Israel en 2 oportunidades había tenido que atravesar las aguas. Cuando salían de Egipto, cuando venían hacia la tierra que Dios les había prometido, ellos tuvieron que cruzar el mar. Y Dios abrió delante de ellos el mar para que ellos pasaran. Cuando iban a entrar a Canaán, el Jordán estaba delante de ellos. Y Dios tuvo que detener las aguas del Jordán. Así que ya ellos habían pasado por las aguas. El Señor le estaba diciendo: cuando pases por las aguas, no te extrañes, no te desconcertes cuando estés pasando por una prueba que tú nunca imaginaste pasar. No pienses que fue que Dios te abandonó, que Dios te dejó solo, que Dios no cumplirá lo que te prometió. Los discípulos, escuchen bien, ya conocían esta promesa, ya los discípulos la tenían. Ellos no solo sabían lo que Dios había hecho con Israel cuando venían y estaban frente al Mar Rojo, no solo sabían lo que Dios había hecho cuando el Jordán estaba delante de ellos. Ellos conocían esta promesa y sin embargo, cuando estuvieron en la tormenta, ellos temieron. Los que habían estado caminando con el Señor. Y eso suele pasar en este tiempo. Muchos en medio de las aguas tienden a temer, tienden a dudar, tienden a desmayar, tienden a creer que Dios los dejó, que Dios los desamparó, que Dios los abandonó, que Dios se olvidó de ellos. Y Dios no está en eso. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará. Así lo dijo el Señor. Ni la llama arderá en ti. El Señor quiere que tú sepas en esta noche que la ausencia, escucha bien, de las dificultades, de las pruebas, no son garantías de que Dios esté contigo. Así como también el que estés viviendo una prueba, una dificultad, no significa de que Dios te abandonó. Muchas veces usted ve personas que no están pasando por lo que usted está atravesando y no significa de que Dios esté con él o esté con ella. No significa de que Dios esté contento, de que Dios apruebe lo que ese hombre, lo que esa mujer esté haciendo. No, ese es un error. Así que usted no debe caer en la mentira del diablo. En la Biblia vamos a encontrar muchísimos ejemplos de hombres y de mujeres que pasaron por pruebas que nunca imaginaron pasar, que pasaron por las aguas, que pasaron por el fuego, y Dios estuvo con ellos. Ellos supieron vivir de acuerdo a como nos dice la Escritura en Hebreos. Ellos decidieron confiar en medio de la prueba. En medio de la dificultad decidieron ser pacientes. En medio de lo que estaban viviendo decidieron hacer la voluntad de Dios y al final vieron la recompensa. Si estamos acá, mira lo que dice la Escritura en el libro de Génesis. Lo voy a leer para todos. Dice: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José:
he aquí yo he puesto sobre toda la he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Amén. Está hablando de José. Preste la atención a esto. Pero si ustedes me preguntan, antes de que José estuviera viendo todo lo que Dios un día le prometió, ¿por dónde tuvo que atravesar? Bueno, yo te lo puedo decir. Fue huérfano de madre. Estamos acá. Nota que siendo apenas un adolescente, la madre de José murió. Y muchos de los que estamos acá, escúcheme bien, todavía tenemos a nuestra madre viva. Sí, José no, a José la madre se le murió. Luego sus hermanos lo odiaron. En lugar de alegrarse porque su hermano estaba teniendo sueños proféticos, sueños que eran de Dios, que eran de bendición. En lugar de amarlo, de gozarse por lo que estaba sucediendo con José, lo estaban odiando. Luego fue vendido, escúcheme bien, como esclavo. Lo vendieron como esclavo. Fue llevado a una nación que él no conocía, a una cultura totalmente extraña para él, distinta. El trato que tenía en la casa de su padre cambió totalmente, mientras que acá era el hijo amado, allá era todo un esclavo. Luego fue acusado de abuso sexual. Lo acusaron de un pecado y de un delito que él no cometió. Luego fue encarcelado, y estando en la cárcel parece que hasta creyó que todo el mundo se había olvidado de él. Pero no, Dios estaba permitiendo que José pasara por las aguas y por el fuego. Y pasando por la prueba y la dificultad, José se mantuvo fiel a Dios. Él no dudó, él no dejó de confiar. Él siguió creyendo en lo que Dios un día le había prometido. Él no decidió desobedecer. Él no decidió volver atrás. Como muchos se llenan de motivos, se llenan de razones, justifican su decisión contraria al propósito y a la voluntad de Dios. Usted tiene que preguntarse si está en obediencia a Dios, el porqué de lo que está viviendo. Muy seguramente Dios le va a responder, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es lo que Dios te va a decir. Todo lo que Dios permite en la vida de aquel que lo ama y que está en obediencia a su palabra, seguramente lo que está viviendo va de acuerdo al propósito que Dios tiene con él. Dios no va a permitir que pases por donde tú no tendrías que pasar, si lo que Él quiere hacer contigo no lo demanda. Estamos acá. Dios te prepara, Dios te capacita. Dios quita cosas de tu vida que no son de su agrado, y no siempre las va a quitar a la manera que uno muchas veces quisiera. A veces uno quisiera que Dios quitara las cosas, sí, así, que desaparecieran, sin pasar por el proceso, sin vivir dificultades. Muchas veces para Dios quitarnos el orgullo, permite que pasemos por momentos donde nosotros quedamos avergonzados, donde necesariamente tenemos que reconocer que nos hemos equivocado, donde tendremos que humillarnos. Sí, la soberbia, el ser humano, muchas veces la soberbia le impide reconocer que se ha equivocado. Y entonces Dios tiene que permitir que pase por situaciones donde va a tener que reconocer que se equivocó. José lo estamos viendo acá como viendo el cumplimiento de lo que Dios un día le prometió. Ahora José estaba siendo engrandecido. Dios lo estaba colocando en alto. Pero ¿por qué lo pudo colocar donde un día le prometió? Porque él se mantuvo confiando y haciendo la voluntad de Dios. En el libro de Esther, en el capítulo 10, dice la palabra del Señor: el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con el que el rey le engrandeció.
¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Madián y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todos su linaje. Amén. Este es otro ejemplo. El judío Mardoqueo. Mardoqueo fue llevado en cautiverio, escúchelo bien. Mardoqueo fue uno de los exiliados. Él estaba en Babilonia, no en calidad de turista, para que usted lo entienda. Él fue llevado en calidad de esclavo. Estando allá en Babilonia, exiliado, Mardoqueo fue odiado. Escúcheme bien. Un hombre llamado Amán lo odió y procuró la muerte de Mardoqueo. Lo amenazó, le preparó una horca en donde decía que Mardoqueo sería ahorcado. Fue amenazado junto con todo el pueblo judío. Se le dijo que todo el pueblo judío sería exterminado. Observa, pero aún así Mardoqueo, viviendo lo que muchas veces ni tú ni yo hemos vivido, viviendo lo que muchas veces ni tú ni yo estamos viviendo, este hombre decidió confiar en Dios. Si estamos acá, este hombre decidió hacer las cosas a la manera de Dios. Él no trató con sus propias fuerzas resguardar su vida. Él no buscó, sí, en el hombre la salvación que necesitaba su vida, que necesitaba su pueblo. Él buscó en Dios. Y ahí es donde está la diferencia. La pregunta en esta noche es: ¿en quién has puesto tú tu mirada? ¿En quién estás buscando la salvación? ¿En quién has puesto tu esperanza? La Biblia dice: no perdáis que vuestra confianza, que tiene grande galardón. No la pierdas. Tú tienes que mantener tu confianza en Dios. Pase lo que pase, vivas lo que vivas, esté sucediendo lo que esté pasando, mantén tu confianza en Dios. Usted no ve a Mardoqueo quejándose. Usted no lo ve dudando del cuidado de Dios. Usted no lo ve lamentándose porque estaba solo. No, en ningún momento. A veces justificamos la soledad. A veces decimos, no, que este hombre estaba solo. Lo único que tenía era una sobrina que la había criado como una hija. Así estamos acá. Y la había criado en el temor a Dios. No registra que tuviera esposa, no registra que tuviera padre, no registra que tuviera madre. Sin embargo, su corazón lo mantenía fiel a su Dios. Y muchas veces la gente le cae una quejadera. Sí, y es una melancolía y un llanto y estoy solo y a mí nadie me quiere y a mí nadie me invita y a mí nadie me saluda. Eso es, vea, déjeme decirle que esa persona es una presa bien facilita para el diablo. Esa gente que es almática, que los sentimientos le doblegan, le dominan, que con facilidad, si no le saludaron, si no le llamaron, si no le invitaron, tenga mucho cuidado, porque el diablo tiene, sí, todo el tiempo sus ojos puestos sobre ti. La Biblia dice que anda como león rugiente y él te está observando y él nota lo que te produce melancolía, lo que te hace sentir triste, lo que te hace cambiar de ánimo. Sí, porque hay gente que con nada ya cambian de ánimo. Sí. Y este hombre estaba solo. Solo tenía una sobrina. Y cuando entendió que su sobrina podía ser la reina, él no lo dudó. Parece que él tenía entendimiento de los planes que Dios tenía, no solo con él, sino con su sobrina. Si estamos acá. Por eso es que uno no puede permitir que nada lo haga cambiar de decisión. Si usted está creyendo en Dios, manténgase firme y fiel a Él. Prepárese para lo que usted no sabe, lo que Dios puede hacer con usted. Uno tiene que estar preparado para lo que uno no sabe que Dios quiere hacer con uno. Si estamos acá. Eso es lo que dice la Biblia, que uno tiene que estar preparado para toda buena obra. Y no solo se preparó, él preparó a su hija, sí, porque él la había prohijado.
la había tomado como su hija. ¿Y qué fue lo que sucedió con Mardoqueo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo el rey con él? Dice que fue el segundo después del rey Asuero. Escúcheme bien, a ese lugar no llegaba cualquiera. Para llegar a ser el segundo de un imperio, porque este era un imperio, tenía 120 provincias, prácticamente arropaba toda la tierra. El imperio Medo-Persia, ¿oyó? Y era el segundo, no era cualquiera. Sí, no cree usted que él llegó allá porque hizo un buen curso. Sí, se capacitó, se preparó. No fue la fidelidad a Dios, fue haber confiado en Dios. Es que cuando tú confías en Dios y cuando tú demuestras confiabilidad, tú no sabes en dónde Dios te puede colocar. Amén. Así que hizo la voluntad de Dios y por eso Dios lo colocó donde él nunca se imaginó. En Daniel, en el capítulo 3, encontramos a 3 jóvenes, Ananías, Misael y Azarías. Oye, esos eran los nombres israelitas. Ya usted conoce los otros. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en quién. ¿Que confiaron en quién? En Él, en Dios. Escúchame bien, aquí claramente lo está diciendo, que ellos confiaron en Dios. Dice que confiaron en Él y no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. ¿Está usted acá? Escuche, ellos eran unos jóvenes. Cuando fueron tomados cautivos, eran apenas unos adolescentes. Los separaron de sus padres, para que usted me entienda. Sí, estos jóvenes fueron llevados al palacio del rey y se les enseñó una lengua que no era la de ellos. Se les enseñó a leer y a escribir. Se les enseñó a hablar la lengua de los caldeos. Fueron obligados a vivir una vida que ellos no querían. Les cambiaron el nombre. ¿Está usted acá? No cree usted que fue cualquier cosa. Y sabes una cosa, fueron hallados mejores que todos los demás, porque tomaron la decisión de confiar en Dios, de hacer las cosas a la manera de Dios. Pero llegó el día de la prueba. Sí, porque muchas veces cuando vemos que todo va bien, sí, muchas veces sucede que tenemos empleo, sí, que tenemos casa, tenemos carro, nuestros hijos están sanos, estamos en la universidad, sí, nuestro negocio está creciendo, está prosperando y todo va bien, todo es felicidad. Pero llega la prueba y la prueba siempre será necesaria. Escúchemelo bien. Eso es lo que dice la escritura de Abraham, que Dios probó a Abraham. Sí, Dios le había prometido un hijo y después que se lo dio, entonces Dios quiso saber realmente a quién era que más amaba a Abraham. Muchas veces Dios nos da cosas y Dios nos va a probar para ver si lo seguimos amando como lo amábamos antes de habernos dado aquello que ahora tenemos, que Él nos dio. Si estamos acá, sí, Dios nos prueba. Alguien debería darle la gloria al Señor. Una cosa cuando se está desempleado, cuando no se tiene hijos, cuando no se tiene casa, sí, cuando no se tiene carro, cuando solamente se gana $1 millón de pesos, pero cuando se ganan 5 ya la gente piensa en diezmar. Ya la gente sí, ya lo piensa 2 y 3 veces. Ve que es mucho. Pero no viste que Dios te dio más de lo que tú te ganabas. Bueno, llegó el momento de la prueba. Colocaron delante de ellos una imagen para que ellos la adoraran. Pero ellos tomaron una decisión. Ellos dijeron que se mantenían fieles a su Dios. Si estamos acá. Y cuando se les dijo lo que les acontecería,
que serían echados en un horno de fuego ardiendo 7 veces más de lo acostumbrado, ellos decidieron seguir confiando. Si está usted acá. Sí, porque va a llegar un momento de la prueba. Una cosa es cuando todavía aquello se ve lejos y otra cosa es cuando ya se tiene cerca. Una cosa es cuando usted dice, ya esto no es amenaza, esto realmente va. Realmente el castigo, realmente lo que el enemigo quiso hacer contra mí, parece que Dios no lo va a evitar. Porque hay cosas que Dios no las va a evitar, como lo vimos en Isaías 43. Hay momentos en que Dios te va a permitir que pases por las aguas. Hay momentos que Dios te va a permitir que pases por donde, por el fuego. Y aquí tenemos claramente el ejemplo en una forma literal. Aquí no fue en una forma espiritual, aquí fue en lo literal. Ellos fueron echados en un horno de fuego ardiendo. Pero ahí, en ese lugar, ellos vieron al Dios de los cielos. El Dios de los cielos se metió junto con ellos al lugar donde ellos estaban, como diciéndole, yo siempre he estado con ustedes. Yo siempre les he prometido que estaría con ustedes y en este momento ustedes no pueden dudar. En este momento pueden confirmar, pueden corroborar que lo que yo les he prometido siempre sucederá. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Vieron el cumplimiento de lo que Dios les había prometido. Dios los salvó, Dios los liberó. Dios no permitió que la llama los quemara, no se incineraron. Escuchen bien. La escritura registra que cuando esos jóvenes fueron sacados del horno de fuego, donde algunos que ni siquiera entraron, sino que solo los levantaron para arrojarlo, dice la escritura que tanto fue el calor que los mató, y a estos jóvenes el fuego ni siquiera dice que olor a humo había en ellos, ni un cabello de su cabeza fue afectado. Iglesia, no estamos jugando. Usted tiene que examinar si verdaderamente usted está confiando en Dios. Sí, porque decirlo de labios para afuera es una cosa, pero la prueba va a llegar. Yo no te puedo predicar que no van a venir las pruebas. No te puedo predicar que no va a venir la persecución. Yo no te puedo predicar que el enemigo no se va a levantar. Yo no te puedo predicar que cosas que tú no quisieras que sucedieran no van a suceder. Eso va a pasar. El punto es que tú tienes que saber que Dios va a estar contigo. Y tú tienes que creer que si tú te mantienes fiel, entonces lo que Él te prometió será lo que sucederá. ¿Qué fue lo que sucedió con ellos? Provocaron que el rey Nabucodonosor, ¿ahora qué? Reconociera que el Dios de ellos era el Dios verdadero. Si estamos acá, porque ellos tenían sus dioses paganos. Aún Nabucodonosor se sentía un Dios, por eso hizo una imagen para que lo adoraran. Ahora él estaba reconociendo que el Dios verdadero era el Dios de Ananías, de Misael y de Azarías, o como usted lo quiera llamar, de Sadrach, de Mesad y de Abednego. Ahora los estaba engrandeciendo. Pero ¿cuándo vino el engrandecimiento? ¿Cuándo vino la bendición? Después que ellos fueron ¿qué? Probados y fueron hallados fieles en la prueba. Sí. Muchos quieren la bendición así de la noche a la mañana, sin tener una vida que agrade a Dios, sin estar haciendo la voluntad del Señor. Amén. En Daniel 6 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y Él salva y Él libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amén. El rey que vimos en la escritura que acabamos de leer, en la anterior, el rey Nabucodonosor, fue derrotado por este rey.
Ahora era otro rey. Aquel era el imperio babilónico. Este es el imperio medo-persa. Este rey no conocía al Dios de Daniel. Así que la escritura registra que Daniel, al igual que aquellos jóvenes, fue llevado cautivo, separado de su familia, se le cambió el nombre, fue obligado a aprender las letras y las lenguas de los caldeos, obligado por los sátrapas y gobernadores. Escuche bien, odiado por los sátrapas y los gobernadores. ¿Por qué fue odiado Daniel? Porque el reinado de Darío no se veía afectado, porque Daniel era un hombre íntegro. Dice la escritura que en él no había mancha y había un espíritu superior. Y muchas veces los gobernadores y sátrapas intentaron sobornarlo, intentaron convencerlo de que permitiera que ellos hicieran ilícito, y él no se lo permitió. Y Darío buscaba ponerlo en alto, pero esta gente no se lo permitía. Fue puesto a prueba muchas veces, hasta que finalmente ellos idearon un plan donde hicieron que el rey firmara un edicto donde no se debía adorar, no se debía demandar ruego, petición, sino que al único que se le debía dar adoración durante un mes era el rey Darío. Pero cuando Daniel escuchó que el edicto había sido firmado, ¿qué era lo que él hacía? Dice la escritura que oraba 3 veces al día. Si estamos acá, como muchos que están aquí en este lugar, si estamos acá, parece que aquí no hay uno como Daniel. Dice que Daniel oraba 3 veces al día, antes de que el edicto fuera firmado y después que el edicto se firmó. Este era un hombre de oración, y realmente yo creo que eso era lo que más estorbaba a estos sátrapas y gobernadores. Donde hay un hombre de oración, donde hay un hombre que está delante de la presencia de Dios día y noche, donde hay un hombre que está estorbando los planes del enemigo, que está impidiendo que las fuerzas del mal puedan avanzar. Ese es alguien que es odiado por el reino de las tinieblas. Es alguien contra quien Satanás se va a levantar, no de cualquier manera. Mira cómo se levantó acá. Hizo que a Daniel se le arrojara en un foso donde estaban los leones. Se le arrojó, pero los leones no lo pudieron tocar. Los leones no le pudieron hacer daño. Este hombre pasó por las aguas y pasó por el fuego. ¿Y por qué el enemigo no lo pudo matar? Porque él se mantuvo fiel a Dios, porque él nunca dudó, porque él siempre confió, y en su confianza se mantuvo haciendo la voluntad de Dios. Sí, el problema de muchos es que no soportan la tentación. El domingo lo decía acá. Muchos no van a ser tentados como el Señor Jesucristo como el Señor Jesucristo lo tentó Satanás, porque ellos no van a soportar las tentaciones que él soportó. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. Y mira el tamaño de las tentaciones. Satanás le ofreció todos los reinos de la tierra. Y hay muchos que Satanás no necesita ofrecerle todos los reinos de la tierra. Con mostrarle uno de 5, ya, inmediatamente se lo ganó. Sí, así hay gente. Para que te quedes callado, para que no digas nada. Con 5,000 pesos ya el diablo los está comprando. Yo digo 5,000, pero algunos hasta con 500. Sí. Perdónenme por haberme ido tan alto. Pero así hay creyentes, así cristianos, que el diablo no tiene mucho trabajo con ellos. Y yo veo acá a un hombre al que la escritura registra que hizo que un rey que no conocía a Dios, que un rey pagano reconociera que el Dios de los cielos era el Dios verdadero. Sí. Yo no sé si tú estás provocando que la gente que no conoce a Dios, escúchame bien, la gente que no conoce a Dios, que tiene contacto contigo, reconozca que el Dios al que tú le sirves, al que tú le crees, al que tú alabas, al que tú adoras, es el Dios verdadero, porque ha notado que en ti hay una confianza que ha provocado que cosas de otra manera no sucedan. Eso es lo que la palabra nos está hablando en esta noche.
que confiar en Dios hace que sus promesas se cumplan. ¿Sí? Eso es lo que hace que las promesas se cumplan, que uno mantenga su confianza en Él. Entonces Darío tuvo que reconocer que el Dios verdadero era el Dios de Daniel. Ahora Darío también creía en el Dios de Daniel. Y ahora Daniel estaba siendo ¿qué? Engrandecido. Porque la Biblia dice que Darío lo colocó por encima de todos en su reino. La bendición no viene sobre aquel que no confía en Dios. Y dice la escritura en el libro de Hechos, en el capítulo 28. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también los honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Está hablando de Pablo, el apóstol Pablo. No es cualquiera. Usted quiere conocer un poco de lo que Pablo vivió. Bueno, Pablo fue perseguido por los judíos. Fue perseguido por falsos hermanos. Esto lo he leído en varias oportunidades. Y sí que me hace prestar atención. Porque el mismo Pablo habla de que hubieron falsos, escúchelo bien, falsos hermanos. Gente que no tiene al Espíritu de Dios y que en lugar de ser de bendición, son instrumentos del diablo para hacerle daño a la obra de Dios. Pablo fue apedreado, escúchelo bien, fue azotado, estuvo en naufragio, estuvo en desierto, fue encarcelado, arrojado como muerto, estuvo con hambre, estuvo con desnudez, fue traicionado, acechado. Y cuando llegamos acá, Pablo había salido de un naufragio, de donde creían que no se salvarían. Y llegados a una isla, cuando estaban en la isla, cuando estaban a punto de llegar a la isla, habían tomado una decisión de quitarle la vida a los presos, porque a Pablo lo llevaban en calidad de preso. Pero por Pablo, el capitán de la nave tomó la decisión de que no los mataran, solo por librar a Pablo. Estando en la isla, dice la escritura que estaba lloviendo, y Pablo comenzó a recoger leña para echar en el fuego y que todos los que estaban en ese lugar se calentaran. Recogiendo leña, ¿sabe lo que le sucedió? Una serpiente lo mordió, una víbora se le pegó en el brazo. Los que vieron aquella víbora pegado en el brazo de Pablo dijeron: este hombre es un homicida, el cual no pudo salvar del mar, no pudo escapar del mar, y ahora la justicia de Dios lo ha alcanzado. Eso fue lo que pensaron, que Pablo era un homicida, pero estaban esperando que Pablo muriera, y Pablo no se murió. No se podía morir porque Pablo confiaba en el Señor. Y la Biblia dice claramente que aquel que confía en Dios, dice que aunque sea mordido por serpiente, el veneno no le hará daño. Y Pablo estaba viendo el cuidado de Dios. Pablo estaba viendo la protección de Dios. Cuando ven que Pablo no se muere, entonces ya lo querían ver como un Dios. Pablo fue llevado donde el padre del dueño de la isla, y oró. Este hombre tenía fiebre y estaba enfermo del estómago. Dice que tenía disentería. Tenía, para que usted me entienda, diarrea. ¿Oye? Sí, eso era lo que tenía. Tenía diarrea. Se escucha feo, pero eso era lo que tenía. Para que usted entienda. Si estamos acá. Y Pablo oró. Y cuando oró, la enfermedad dejó a este hombre. Y entonces le trajeron a todos los enfermos de la isla. Y se los traen, y Pablo ora por ellos, y a todos los sana el Señor. Y una vez los hubo sanado, ¿sabes entonces lo que sucede? Entonces dice la escritura:
y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Eso es lo que sucede. Dios lo ha prometido. Nota que primero tuvo que pasar por la prueba para después venir la bendición. Nota que primero fue acusado de lo que no era. Primero lo mordió una serpiente. Pero luego, cuando se dieron cuenta que este era un verdadero hombre de Dios, que no era un charlatán, estamos acá, que no era un falso, que no anda demandándole honra a los hombres, pidiéndole que les den. No, este no andaba detrás de la honra de los hombres. Este le estaba sirviendo como manda la palabra a Dios. Cuando se dieron cuenta que este era un verdadero hombre de Dios, entonces vino la honra. Entonces vino la bendición. Iglesia, el Señor nos está hablando con claridad. Muchos quieren ver la bendición. Muchos quieren ver el cumplimiento de la promesa que Dios le ha dado, pero no quieren confiar en el Señor. Tú tienes que demostrar que verdaderamente estás confiando. Sí, venir a la casa del Señor es muestra de confianza, pero no es suficiente. Sí, tú pudiste haber venido esta noche y puedes seguirte congregando, pero no es solamente con venir a la casa de Dios, es en todo momento, en todo lugar. Sí, es delante de aquellos que no conocen al Señor. ¿Cómo te comportas delante de aquellos que no tienen a Jesucristo en su corazón? ¿Será que tu testimonio es de bendición para ellos? ¿Será que en lugar de estártelos ganando sin ni siquiera abrir tu boca, lo que estás haciendo es alejarlo? Sí, porque eso es lo que muchos, mira, cuando a Pablo lo vieron, que el veneno de la serpiente no lo mató, dijeron, no, sencillamente este es otro hombre. Esto no es lo que nosotros creíamos, esto no es lo que nosotros esperábamos. Cuando a ti te lancen un mal, el brujo, el hechicero, o quien te tenga envidia, quien tenga celos, quien te quiera hacer daño, y note que el veneno, que lo que te lanzaron no te tocó, entonces ellos tendrán que venir. Entonces ellos tendrán que buscar el lugar donde tú te estás congregando, porque reconocerán que en ti hay algo que no permitió que el mal que ellos te lanzaran pudiera hacerte daño. Si estamos acá. Iglesia, confiar en Dios hará que sus promesas se cumplan. Se le cumplieron a José, se le cumplieron a Mardoqueo, se le cumplió a Ananías, a Misael y a Azarías, se le cumplió a Daniel, se le cumplió a Pablo. ¿Por qué crees que Dios no va a cumplirle a tu vida? ¿Por qué crees que lo que Dios te ha prometido no se cumplirá? Claro que se cumplirá, pero tú tienes que demostrar que tú estás confiando. Tú tienes que, con paciencia, como dice la palabra, esperar el cumplimiento haciendo la voluntad de Dios. Es haciendo la voluntad de Dios, no es haciendo tu propia voluntad. Y usted tiene que entender, usted tiene que saber algo, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. El Señor Jesucristo oró en una oportunidad donde le dijo al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una vez entendió cuál era la voluntad de Dios, se mantuvo en ella. Usted tiene que conocer la voluntad de Dios y mantenerse en ella. Eso no es que en esta noche tomaste la palabra, te emocionaste y tomaste una decisión. Sí, de ahora en adelante con el Señor. Ahora sí, firme con Dios. Pero cuando salgas allá, cambias de decisión. No, en eso no está Dios. Dios está en que lo que tú decidas en esta noche te mantengas firme en ello. De esa manera verás el cumplimiento de lo que Él te ha dicho.